Bueno, vamos a ver hoy cuál es la diferencia entre los términos hebreo, semita, israelí, israelita, judío, judaísmo y sionismo. A veces parece que estamos hablando de lo mismo, sin embargo hay diferencias sustanciales y para esto no solamente tenemos que tener en cuenta el punto de vista histórico, sino también el punto de vista teológico. Entonces vamos a remontarnos al relato bíblico del Antiguo Testamento para los cristianos, o la Tanaj para los judíos, así le llaman a este libro, donde se relata la historia del diluvio universal, del cual también se han hecho algunas películas. Y podemos ver en este diluvio que hay una especie de reseteo de la humanidad y un nuevo comenzar, un nuevo inicio de la humanidad a partir de la figura de Noé. Noé y su arca van a ser los protagonistas de esta historia, donde al finalizar el diluvio, el relato cuenta que desciende del arca con su familia, que estaba conformada por su esposa y sus 3 hijos, y las esposas de sus 3 hijos. Luego del diluvio entonces comenzaría nuevamente el poblamiento de la tierra a partir de estas 3 familias, y es así que nosotros vamos a tener, por ejemplo, que de el hijo de Noé, Sem, van a poblarse los territorios que luego serían Israel y el nacimiento de las naciones árabes. En el caso de Cam, vamos a ver que se va a poblar África y parte de Asia, y en el caso de Jafet, Europa, Asia Menor, y se supone que también son originarios de Jafet los pueblos americanos. Por el lado de Sem tenemos a algunos personajes bíblicos que hemos nombrado en algunos videos anteriores, como Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, el rey David, José, y a través de esa línea genealógica aparece finalmente Jesucristo. Vamos a ver que todos los pueblos que van a derivar de todo este linaje son los que conocemos como pueblos semitas. Estos pueblos semitas van a desarrollarse en Medio Oriente y van a hablar lenguas tales como el hebreo, el árabe, el arameo, entre otros. Entonces, nuestro primer concepto, que es semita, podemos rastrear su origen aquí, por parte de la descendencia de los pueblos que aparecieron a partir de la figura de Sem, uno de los hijos de Noé. Para referirnos al término hebreo, ya tenemos que irnos a la figura de Abraham, que Abraham también viene del linaje de Sem, como hemos visto, y el patriarca Abraham va a recibir un mensaje divino donde heredaría él y su descendencia la tierra de Canaán, esa tierra donde fluye leche y miel, que es el actual territorio de Palestina e Israel moderno, ¿sí? Donde se va a desarrollar un pacto entre Dios y el pueblo hebreo por medio de la circuncisión. Abraham tiene sus inicios en el antiguo pueblo de la zona de Ur. Esto sería la región de la Mesopotamia, el actual Irak, para poder ubicarnos. Y Abraham vimos que tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Bueno, el problema que después se va a generar es cuál de los 2 hijos va a heredar la tierra prometida, porque el gran debate es cuál de los 2 linajes tendría este derecho, porque por el lado de Isaac, que es el que vamos a ver nosotros, es por donde continúa el desarrollo del pueblo hebreo, y por el lado de Ismael, que es su otro hijo, es el nacimiento del pueblo árabe. Entonces, si seguimos la línea de Isaac, vamos a ver que
el término hebreo serían los descendientes de Abraham e Isaac, que hablan justamente la lengua semita hebrea. Respecto al término israelita, nosotros vamos a ver, siguiendo el relato bíblico, que Isaac va a tener dos hijos, Jacob y Esaú. Bueno, Jacob va a tener un encuentro con el ángel de Dios, el cual le va a cambiar el nombre por Israel. Así que a partir de este momento empieza a aparecer el nombre de Israel. Luego Jacob tendría hijos, 12 hijos, de los cuales daría comienzo a las famosas 12 tribus de Israel, que van a poblar el actual territorio de Palestina, Siria, parte de Jordania, el Israel actual y el Líbano. Y ya para el año 1030 a.C. formarían el antiguo reino de Israel, bajo el reinado de Saúl, como hemos visto, el rey David y Salomón. Entonces, ser israelita era para ese entonces ser habitante de este antiguo reino de Israel, del cual menciona la Biblia. Cuando hablamos de ser judío en la actualidad, significa identificarse con este pasado histórico y teológico que acabamos de mencionar, y con este pasado cultural también, donde estos judíos pueden seguir la enseñanza de la Torá, pueden celebrar la Hanukkah y el Yom Kippur, y pueden ser ortodoxos o no, y pueden ser hasta ateos, pero sin embargo se identifican con estos hábitos y costumbres y este pasado. Cuando hablamos ya de judaísmo, ya no estamos circunscribiendo específicamente en la religión monoteísta, que es una de las religiones más antiguas. Entonces, nosotros podemos ver que puede haber personas que son judías, pero porque practican la religión, y de pronto no hablan ni el idioma hebreo, ni nacieron en Israel, ni tienen ningún tipo de antepasado que los vincule con los pueblos semitas, ni con los hebreos, simplemente practican la religión. Entonces, decimos que son judíos porque practican el judaísmo como religión. Siguiendo con la historia, podemos ver que con la caída del antiguo reino de Israel, se produce lo que se conoce como la diáspora. La diáspora es la dispersión de las 12 tribus que conformaban Israel por distintas partes del mundo. Recordemos que estas 12 tribus se forman a partir de los 12 hijos que tuvo Jacob, que Jacob es hijo de Isaac y que Isaac es hijo de Abraham, y que Abraham viene del linaje de Sem. Entonces, vamos a ver que después de la dispersión de estas 12 tribus, las personas se fueron a vivir por distintas partes del mundo, y esas nuevas generaciones que aparecieron no tenían precisamente una herencia directa de los pueblos semitas, sino que a través de las distintas generaciones se fueron perdiendo el idioma, se fueron perdiendo algunos hábitos y costumbres, y se fueron perdiendo algunas características físicas que tenían estas 12 tribus. En la actualidad, nosotros utilizamos el término judío, hebreo e israelitas como sinónimo, aunque, como hemos visto, tienen orígenes diferentes. Y cuando hacemos referencia al sionismo, estamos refiriéndonos a un movimiento político que fomentaba la migración al actual Estado de Israel, donde en la actualidad pretende extenderse a los territorios que conformaban el antiguo reino de Israel, y es ahí donde viene el enfrentamiento con los palestinos. Este Estado moderno de Israel se va a fundar en el año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, y las personas que habitan allí se las conoce como israelíes.
No todos hablan hebreo, no todos son judíos, es decir, no todos practican la religión, ni tampoco no todos hablan el idioma, pero el hecho de nacer en Israel y habitar el lugar se los conoce como israelíes. Israelíes es el gentilicio de Israel.